Hola a todos, ¿cómo están? Les saludo Michelle. Les hago un nuevo video en relación al tema que nos interesa, ¿no es cierto? Lo ovni y lo paranormal. Yo siempre me pregunto, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque perfectamente yo podría estar haciendo otras cosas, más entretenidas, olvidarme de usted, y no se puede. En el caso de aquellos que hemos vivido experiencias y que hemos investigado este tema por más de 30 años, porque en el caso mío son 30 años, no es menor. Uno tiene una responsabilidad y uno sabe que hay gente que no tiene por qué saber lo que uno sabe, y uno sabe y uno entiende que uno conoce cosas que los demás no tienen por qué conocer. Entonces, en la medida que tú tienes más o te has informado correctamente o mejor, o tienes conocimiento propiamente tal, sabes cuáles son los peligros y también las oportunidades, ¿no es cierto? En el tema del ovni lo paranormal, yo siempre me pregunto qué cosas les digo, cómo se los digo, con qué fuerza, con qué ánimo. Y en realidad yo digo, pronto, ¿sabes qué más? Tírate nomás, ser natural como siempre he sido. Y más allá que la gente me entienda o no me entienda, la idea es que se haga el video, se haga el anuncio, ¿no es cierto? Se dé la información y ustedes verán cómo, cómo lo analizan, si les sirve o no les sirve. Yo sé perfectamente que muchos de estos videos que hago le van a servir a muy poca gente, no importa. Le servirá al que tenga, o sea, le calzará al que tiene que calzarle nomás. A ver, yo entiendo que mucha gente tiene interés por el tema, o al menos los que están acá escuchando este video, sean novatos, no sean novatos, tienen interés por saber en qué consiste el fenómeno ovni. Yo lo he agregado varias veces, lo he comentado varias veces. El fenómeno ovni es algo muy puntual, súper simple y súper complejo a la vez, ¿no es cierto? Es un fenómeno, es una experiencia perceptiva, tanto visual como audiovisual, con todo tu cuerpo, ¿no es cierto? Porque pasan muchas cosas, eso es lo que la gente no te comenta, en donde a ti te toca vivir una experiencia en la cual se presenta o se manifiesta algo que tú desconoces, ¿no es cierto? Y que se desplaza o de algún modo aparece o desaparece en el sitial en el cual tú estás ubicado. Entonces, esa experiencia a ti te parece novedosa, desconocida, atractiva, miedosa, no sé, tú le puedes dar varios calificativos de acuerdo a lo que te nace, no sé, tu experiencia. Pero lo importante es que algo te hizo ruido, algo te generó una duda, te abrió una chispa. Puede que incluso hayas visto algo totalmente normal, pero no sepas cómo reconocerla. Entonces, eso. Entonces, en simples términos, estamos hablando de una experiencia, ¿no es cierto?, que vive un perceptor, tú o quien sea, ante algo que se le presenta en su campo visual, y tú reaccionas, tú lo percibes, tú lo escuchas, tú lo ves, tú sientes cosas, ¿no es cierto?, y para de algún modo tratar de entender qué es lo que tienes al frente, ¿no es cierto? Incluso puede ser que esté el fenómeno, esté el medio ambiente, hayan grillos, pájaros, ruido de auto o lo que sea, pero tú percibes algo que te parece desconocido y tú lo clasificas de algún modo, por decirlo de cierta forma, como ovni. Eso es todo, si en el fondo no tiene más allá, no tiene tanta ciencia esto. Ahora, ¿cómo sé yo si efectivamente eso que yo estoy viendo tiene una explicación natural o tiene una explicación artificial? Por ejemplo, una explicación en base a que lo que tú viste fue un objeto que sea de fabricación humana, pero que, de la cual tú no estás enterado, porque obviamente hay muchas cosas en la vida que no se te informan, ¿no es cierto? Por ejemplo, un objeto militar. O que estás viendo algo que efectivamente es algo que tú sabes que no es ni natural ni artificial, sino que tiene una explicación más compleja. Ni tú estás seguro cómo explicarlo, cómo definirlo, cómo analizarlo para ti mismo, ¿no es cierto? No estás completamente seguro de cómo calificar lo que viste. A veces no, incluso hay gente que tiene experiencias tan duras, pero tan duras que no le queda ninguna duda de lo que vio. Puede ser incluso un objeto, una entidad, o como tú quieras llamarlo, o una entidad junto con un objeto. Hay millones de mezclas, ¿no es cierto? Pero para hablar de esas mezclas hay que vivirlas. Si no las has vivido es muy difícil que tú entiendas de lo que estamos hablando, si es que eres un neófito, un nuevo en este tema. Ahora, no te sientes culpable por no saber, porque obviamente si uno se mete en algo, no puede saber. Pero lo que yo siempre postulo es, y es parte de lo que yo te puedo transmitir, mi experiencia, es que en el fenómeno ovni lo paranormal, mucha gente ha vivido experiencias, mucha gente la ha vivido, pero en algunos casos las experiencias han sido tan traumáticas que las olvidan.
y por alguna razón de la vida, con el tiempo, van ocurriendo cosas que le permiten ir generando, de algún modo inconsciente, recuerdos. De pronto te llegan chispas o ves un programa de televisión relacionado al tema y te causa sensaciones. Obviamente te va a causar sensación igual, algo lo había vivido o no lo había vivido previamente de manera inconsciente. Pero no es un tema indiferente. Algunas personas pueden recordarlo y otras no. Ahora, yo siempre recomiendo que no vayas por ningún motivo a un psicólogo, a quien sea, terapeuta, como se quiera llamar, para recordar esta experiencia. Nunca fuerzas las cosas. Si no te llegan, si no las recuerdas completamente o si tienes como una pequeña sensación pero no estás completamente seguro del resto de la experiencia, déjalo. Deja que las cosas salgan natural. Y yo te lo digo porque en el fondo, en la medida que tú dejas que las cosas salgan natural, es mejor. Es una experiencia que tengo yo en mi vida y es también mi postura de ver las cosas en la vida. Las cosas tienen que ser naturales. Se da bien y si no se da, bien también. Y por algo se dan las cosas así. Si te toca ver un ovni, bien, y si no te toca ver un ovni, bien también. No vas a ser alguien distinto, tu vida no va a dejar de ser plena y con sentido si ves o no ves un ovni. Son cosas totalmente distintas, ¿ok? Hay gente que le va a tocar vivir esta experiencia y otros no. Ahora, ¿cómo diferencio yo una experiencia que es efectivamente, genuinamente un fenómeno ovni de aquellos que tú puedes decir es exactamente eso? Algo anómalo que yo no me lo puedo explicar y que efectivamente es algo que yo sé que era totalmente distinto. Hola, buenos días. Respecto a otra cosa que tiene una explicación más natural, ¿cómo saberlo? Es muy difícil. Chicos, yo llevo 30 años en esto y es muy difícil. Pero las experiencias genuinas, las vas a diferenciar claramente cuando te toque vivirlas, porque son experiencias muy, muy fuertes. Pero tienen patrones que no te voy a comentar por acá, porque obviamente no te voy a andar dando las papas a ti para descubrirlo, porque es algo que tienes que descubrirlo tú. Yo no te puedo andar influenciando, no te puedo andar a ti condicionando en cómo descubrir este tema. Pero sí estoy dando pequeñas pautas para que tú te puedas hacer una idea de cómo es el camino para ir descubriendo estas cosas, o investigándolo por lo menos. Respecto a lo que es el patrón, porque tampoco lo comento, porque obviamente hay mucha gente que se aprovecha el tema ovni, que son los ufólogos, para engañar a la gente, hacen programas, hacen lucro, engañan, estafan, ensucian el fenómeno. Entonces obviamente este tema hay que manejarlo con responsabilidad, hay que ser súper serio, hay que tener una moral y una ética profunda. Si no la tienes, este tema se desvirtúa y pasa a ser chacota y pasa a ser mugre y después se pierde, ¿no es cierto? Y eso es lo que tratamos nosotros de que no pase, porque obviamente siempre van a haber personas que van a sufrir este tipo de experiencias. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuando la experiencia efectivamente que yo viví debo investigarla o debo seguir buscándola de algún modo o debo seguir pesquisando o debo seguir desentrañando? Mira, a veces las ocurrencias pasan, o sea, obviamente las experiencias pasan y tú no tienes mucho que hacer, no depende de ti. Hay mucha gente que hace todo lo posible para este tipo de experiencias, hacen de todo y no ven nada. Hay otras personas que son incluso escépticas y de la nada les ocurre algo en la cual les toca vivir este tipo de experiencias. Vamos a hablar de muchas de estas cosas de aquí en adelante. Espero que esto te haya servido. He decidido hacer estos videos de manera lo más fácil posible, más natural posible. Esto me caracteriza a mí también. Yo soy así, yo soy natural, trato de hacer las cosas como corresponde, no soy infalible, no me las sé todas, pero he aprendido mucho del tema, lo doy gracias a Dios por eso también, y siento que tengo que aportar mi granito de arena con ustedes para que no los engañen. Lamentablemente la ufología chilena y en general a nivel mundial se ha reforzado mucho con una cantidad de personas que son incluso bien intencionadas algunas. Hay gente que le interesa el tema y habla cualquier cabeza de pescado del tema, pesca cualquier caso y lo da como cierto y hablan horas y horas de algo que ni siquiera han podido investigar bien y nunca lo han podido investigar bien porque nunca estuvieron ahí. Eso es el círculo de la ignorancia, ¿no es cierto? Algunas personas no son malintencionadas pero están metidos en este círculo y todos ellos son ufólogos. O son seguidores, aficionados, como ustedes quieran llamarlo, a diferencia de los expertos. Los expertos, que diríamos también es algo natural que le ocurre a aquellas personas que efectivamente investigan
con responsabilidad, que investigan con ganas, con una labor social de por medio, que saben que este tema no hay que tomárselo la chacota, son investigadores, son omniólogos, ¿ok? Ahora, hay harta pelea entre los omniólogos y los ufólogos porque nadie se pone de acuerdo qué cosa es qué. Mucha gente dice, bueno, pero yo no entiendo, ¿qué diferencia hay entre un ufólogo y un omniólogo? Y el omniólogo es la persona que efectivamente investiga el fenómeno porque le nace. Y puede ser una persona totalmente desconocida, que nadie lo conoce, que nadie lo ha visto nunca, que nadie conoce su trabajo, que nunca haya publicado nada. Pero tiene el espíritu de investigación, de llegar a la verdad del fenómeno. El resto son ufólogos que da lo mismo lo que hagan, tengan que mentir, estafar, o montar casos, inventar casos, cambiar versiones, lo que sea para ganarse su plata o seguir con la estafa, ellos lo van a hacer. Esa es la diferencia entre el ufólogo y el omniólogo. Y por lo general, el ufólogo viene con esa malicia, con esa trampa, con esa mentira que viene de hace muchísimo tiempo, porque, bueno, primero está en su naturaleza, la persona dejaron de ser investigadores, o quizás nunca lo fueron, nunca alcanzaron a hacerlo, porque el fenómeno nunca los pescó, por decirlo de cierta forma. Y como no lograron ninguna experiencia, entonces se dedican a mentir a la gente, a estafarle, a ganar plata, a buscar un espacio en la sociedad en lo cual ellos puedan vivir sin tener que trabajarle a nadie, pero engañando. A diferencia del omniólogo, que es una persona que en el fondo investiga el fenómeno para sí mismo, ojalá siempre para sí mismo y después para los demás. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Aquí el fenómeno no es nuestro, no hay ninguna prueba del fenómeno, ninguna prueba, no existe en ningún lado, ningún museo en donde haya una sola muestra del fenómeno a la cual tú puedes recurrir o visitar y tocarla y decir, mira, tengo un patrón de los ovnis, ya sé qué es lo que puedo buscar. El fenómeno ovni es totalmente complejo porque justamente tiene una naturaleza tal que complica investigarlo. Pero eso, te deseo todo lo mejor y vamos a ir haciendo pequeñas cápsulas que ojalá te sirvan en este sentido. Nos vemos. Chao.